El presidente Nelson dijo recientemente que en los próximos días no será posible sobrevivir sin la influencia guiadora orientadora constante del Espíritu Santo. La historia de hoy es un testimonio adicional de esas palabras. Mi nombre es Carlos Méndez y sean todos bienvenidos al La Preludio. obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida del Señor. Sean todos bienvenidos mis amigos a un nuevo video de este canal El Preludio, como siempre les digo, cuyo único objetivo es acelerar nuestra preparación individual y como familia para los eventos que precederán a la segunda venida. Gracias a todos por los comentarios, por las impresiones y por la retroalimentación que me han hecho llegar después de cada video a través de los comentarios. El día de hoy, como el título lo indica, vamos a hablar de una historia que narra la búsqueda contrarreloj y que esta búsqueda requirió ayuda celestial. Así que cuando el presidente Nelson en años recientes nos hablaba de que en los días venideros no será posible sobrevivir sin la influencia, ¿verdad?, guiadora del Espíritu Santo, hermanos, esta historia es un testimonio adicional de esas palabras. Vamos a adentrarnos directamente en la historia y voy a hacerlo leyendo, hermanos. Esta historia se encuentra en el capítulo 40 del libro Los Santos durante la Segunda Guerra Mundial. Ese se llama el capítulo. El libro es la historia de la iglesia en el cumplimiento de los tiempos, pero no en español, sino en inglés. Así que esta historia la extraje de este manual. Y dice lo siguiente: en marzo de 1938, Alemania logró anexionarse a Austria, y para septiembre Hitler acusó a los checos de perseguir a la minoría alemana en su país e insistió en su derecho a intervenir. Con la concentración de tropas a ambos lados de la frontera germano-checa, la guerra parecía inevitable. A medida que aumentaban las tensiones en Europa, las autoridades generales se preocuparon cada vez más por la seguridad de los misioneros que servían allí. El 14 de septiembre de 1938, la primera presidencia ordenó la evacuación de todos los misioneros de ambos países. En una reunión en Múnich, Alemania, Gran Bretaña y Francia acordaron la anexión de Checoslovaquia Occidental por parte de Hitler, con la condición de que no se cometieran más agresiones. La guerra se evitó temporalmente y la primera presidencia permitió a los misioneros evacuados regresar a sus campos de trabajo. Sin embargo, el Acuerdo de Múnich no trajo una paz duradera. En 1939, Hitler centró su atención en Polonia, exigiendo un mayor acceso a través del corredor polaco a la Prusia Oriental, habitada por alemanes. Repitiendo las acusaciones que había presentado contra Checoslovaquia un año antes, Hitler buscó justificar la intervención militar, acusando a Polonia de maltratar a su minoría alemana. A medida que aumentaba la tensión, la experiencia diplomática del presidente J. Reuben Clark resultó valiosa para la Iglesia. A través de sus contactos en el Departamento de Estado, mantuvo a los líderes de la Iglesia informados de los acontecimientos en Europa, casi a diario. Finalmente, el jueves 24 de agosto de 1939, la primera presidencia, por segunda vez, ordenó la evacuación de todos los misioneros de Alemania y Checoslovaquia. Encargaron al elder Joseph Fielding Smith, quien se encontraba en Europa realizando la gira misionera anual, que se hiciera cargo. La evacuación de los misioneros, particularmente de la misión de Alemania Occidental, planteó grandes desafíos y proporcionó el escenario para algunos ejemplos notables de asistencia divina. El telegrama de la primera presidencia llegó a Alemania la mañana del viernes 25 de agosto. El elder Joseph Fielding Smith y M. Douglas Booth, presidente de misión, estaban celebrando conferencias en Hannover, pero el presidente Booth y su esposa regresaron de inmediato a la sede de la misión en Frankfurt. Para el viernes por la tarde habían telegrafiado a todos los misioneros indicándoles que partieran hacia Holanda de inmediato.
El sábado por la mañana, un misionero llamó desde la frontera para informarles que los Países Bajos habían cerrado sus fronteras a casi todos los extranjeros, temiendo que la afluencia de miles de refugiados agotara gravemente el ya escaso suministro de alimentos. Mientras tanto, los boletines de la radio alemana advertían que para el domingo por la noche todos los ferrocarriles estarían bajo control militar y no se podrían ofrecer más garantías para el transporte de civiles. Hermanos, aquí en esta lámina ustedes pueden encontrar una, vamos a decirlo así, el conteo de las últimas horas desde que fue enviado ese telegrama. Dice que fue enviado el viernes. El sábado por la mañana, un misionero informa que los Países Bajos habían cerrado sus fronteras y ya los boletines, ¿verdad? Por la radio alemana estaban indicando y ya advertían que el domingo por la noche ya todos los ferrocarriles estarían bajo control. Es decir, hermanos, que esto era literalmente, esta evacuación era necesario hacerse en pocas horas. Ahora, miren lo que dice la historia. Cuando los holandeses cerraron su frontera, la crisis resultante puso a prueba la capacidad de adaptación del presidente Buck y sus misioneros. Sabiendo que no podían sacar la moneda alemana del país, es decir, el dinero, casi todos los misioneros habían usado sus excedentes para comprar cámaras u otros artículos que pudieran llevarse consigo. Por lo tanto, no tenían suficiente dinero para comprar pasajes a Copenhague, Dinamarca, el punto de evacuación alternativo, lo que dejó a varios grupos de misioneros varados en la frontera con los Países Bajos. En Frankfurt, el presidente Buck le dio a uno de sus misioneros, el elder Norman George Sable, un exjugador de fútbol de Idaho, una asignación especial. Dije: Elder, tenemos 31 misioneros perdidos en algún lugar entre aquí y la frontera holandesa. Será su misión encontrarlos y asegurarse de que salgan. Tras 4 horas de tren, llegó a Colonia, que está a medio camino de la frontera holandesa. Le habíamos dicho que se dejara llevar por sus impresiones, ya que desconocíamos en qué ciudades se encontrarían esos 31 élderes. Colonia no era su destino, pero sintió la impresión de bajar del tren allí. Es una estación muy grande y en ese momento estaba llena de miles de personas. Este élder entró en la estación y silbó nuestro silbato misional: haz lo correcto y que vengan las consecuencias. Así localizó a 8 misioneros, solamente, hermanos, silbando una canción misional. En algunos pueblos, el elder Sable permaneció a bordo del tren, pero en otros sitios sintió la necesidad de bajarse. En una pequeña comunidad recordó: tuve la premonición de salir de la estación y entrar en el pueblo. En ese momento me pareció una tontería, pero tuvimos que esperar un rato. Así que fui, pasé por un Gasthaus, un restaurante, y entré y allí habían 2 misioneros. Fue fantástico, ya que ambos me conocían y por supuesto se alegraron mucho de verme, tan seguro como que si alguien me hubiera tomado de la mano. Fui guiado hasta allí. En Copenhague, el lunes 28 de agosto, el presidente Buck se enteró de que 14 de los 31 misioneros desaparecidos habían entrado sanos y salvos en Holanda. Esa tarde recibió un telegrama del elder Sable informando que los 17 restantes llegarían a Dinamarca esa misma noche. Hermanos, esta historia, desde que la leí hace algunos meses, me impactó mucho porque no solamente desconocía de estos acontecimientos, sino que al ver la guía divina y el momento en que se estaba llevando a cabo esta misión de ubicar, hermanos, a 31 misioneros en una época en donde no existía telefonía móvil, no existían aplicaciones para comunicarse como WhatsApp, no existía ningún tipo de comunicación convencional como hoy lo conocemos, hermanos. El milagro ocurrió.
ese misionero, guiado por el Espíritu, hermanos, fue guiado, llevado, como él dice, como si fuese de la mano, hasta lugares, hasta restaurantes. Sentía la impresión de bajarse del tren, subirse del tren, quedarse, bajarse en ciertos pueblos para ubicar a los misioneros. Hermanos, ¿por qué comparto esta historia? Porque nosotros a veces tenemos mucho temor a lo que puede ocurrir previo a la segunda venida en los días, meses y años venideros. Sin embargo, hermanos, a veces olvidamos que el Señor dirige su iglesia. Esta es su iglesia. Nosotros hemos hecho convenios con Él y en el templo recibimos privilegios, promesa de que ángeles nos guiarán, estarán a nuestra diestra y a nuestra siniestra. El mismo Salvador Jesucristo, hermanos, nos ha hecho estas promesas. Y estas historias de los pioneros, misioneros, creo que son relevantes para nuestra época, porque si ocurre un apagón tecnológico y perdemos completa comunicación con nuestro entorno, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros hijos, con nuestras esposas, hermanos, no olvidemos que previo a la Segunda Guerra Mundial, un misionero fue guiado para ubicar a 31 élderes que estaban en lugares donde solamente el Señor sabía y por ende debía guiar a este misionero. Cuando él menciona que llegó a una estación y con el silbido, haciendo un silbido como si fuera un himno, consiguió a un grupo de misioneros, me hizo recordar porque literalmente cuando yo llego en el último vuelo a la ciudad donde fui a servir como misionero, luego de que había salido del CCM, saliendo ya con mi maleta de la parte del aeropuerto, escuchamos, mis compañeros y yo que venían a esa misión, escuchamos un silbido. Y el silbido era de un himno, llamados a servir. Y lo estaba silbando, pero con mucha fuerza, lo escuchábamos claramente. Cuando pasamos esa parte del aeropuerto y todos nos extrañamos mirándonos quién estará silbando eso. Fuimos guiados hasta el silbido y era nuestro presidente de misión que estaba silbando. Y esta parte de la historia me hace recordar a ese momento cuando yo retorné del CCM y entré directamente a la ciudad, al campo misional. Así que hermanos, esta historia de este misionero previo a la Segunda Guerra Mundial es un claro ejemplo, hermanos, de que necesitamos con urgencia, hermanos, el Espíritu Santo. No solamente en algunos momentos, no solamente en una clase, no solamente durante la sacramental, no solamente en el templo, sino necesitamos aumentar nuestra capacidad para que esta compañía sea constante. Sea constante, hermanos. Ahora, uno de los productores santos de los últimos días, T.C. Christensen, que si no me equivoco fue el que hizo la película de los 17 milagros, fue el productor de esta película, ha hecho muchas más películas, llevó a cabo una película que por el momento, hasta donde tengo entendido, solamente se encuentra en idioma inglés. A mí me encantaría acceder a la película o que alguien pudiese llevar a cabo el trabajo de traducir esta película, pero por el momento no he tenido la oportunidad de verla. Pero esta película es de manera gráfica la historia de ese misionero en la misión de buscar a esos 31 misioneros. Se llama Escape from Germany. Si no me equivoco, creo que significa escape de Alemania o escapar de Alemania. Los que hablan inglés podrán traducirlo mejor que yo. Ahora, extraje directamente de la cuenta de YouTube del director T.C. Christensen
el tráiler de la película para que ustedes puedan verlo, aunque está en inglés, creo que representa de manera gráfica lo que acabamos de leer en el manual que les mostré hace unos minutos. Así que vamos a ver este tráiler que, a pesar de que está en inglés, creo que ustedes ya después de haber escuchado de mi parte la historia pueden entenderlo. We have been informed by our church president that in 3 days the German army will invade Poland. Our U.S. military has no knowledge of any such aggressive activity on the part of the Nazi army. If I may, sir, I believe President Heber J. Grant is a better source of intelligence than the U.S. military. Elder, we're in trouble. We have elders in most of these towns in between here and Holland. That's a lot of country. I need you to do this. Find them. Tell our missionaries to get out. Does President have any idea how difficult this is going to be? I have seen this before. This is what happens before a war. I have not finished my mission, so I will not go. They're barely adults. How could this happen? The Dutch have closed their borders. I just heard the Gestapo. They're closing this border too. No! I sent our elders the wrong way. What am I supposed to do? What an amazing coincidence to have an apostle here. This is Joseph Fielding Smith. Heaven is very interested in the outcome of all of this. Unser Prophet hat uns gesagt, dass wir gehen sollen. Und ich werde dem Propheten folgen. You're smuggling this money out of Germany. Give it to me. Don't you touch me. You want to what? Mission presidents don't steal trains. This one does. May God bless and protect you elders. Sibo, hurry! There are still missionaries unaccounted for. Hermanos, de verdad que cómo me gustaría en alguna ocasión poder ver esta película. De verdad que la historia es impresionante. Y como les dije, lo que acaban de ver está en la cuenta oficial del director T.S. Christensen Films. Hermanos, esto no solamente la ayuda divina que recibió ese misionero quedó ahí, sino que investigando un poco más, sobre todo con respecto a la película, llegué a encontrar, hermanos, que han ocurrido, o ocurrieron, mejor dicho, durante el rodaje de la película, algunos milagros, algunas cosas que son dignas de contar, algunas cosas que son testimonios adicionales de que el Señor inclusive guió al director y a los actores durante el rodaje de estas películas. Voy entonces a compartirles 3 milagros que ocurrieron durante el rodaje de la película. Primeramente, un encuentro no tan casual. Y esto lo pueden encontrar en el portal Santo de los Últimos Días, LDS Living, del 9 de abril del año pasado. Escape from Germany se filmó en Utah y Budapest, Hungría. El productor, cuando menciona a TC Christensen es el productor. Entonces, cuando mencione TC es el productor. Explica que trabajaron con una productora en Budapest que les facilitó el acceso a las estaciones de tren y les proporcionó otros artículos necesarios para la filmación. Antes del viaje, el productor transfirió el pago a la productora, pero cuando llegó con el elenco y el equipo, aún no habían recibido el dinero y la productora no proseguiría sin él. Un retraso en la filmación sería problemático y costoso. A medida que se acercaba el día señalado para el rodaje, el equipo del productor esperaba ansiosamente, pero no llegaba el dinero. Estábamos frustrados y no sabíamos qué hacer, dijo Christensen. Así que fuimos a la iglesia el domingo en Budapest y una de las personas con las que hablamos era un miembro de la iglesia que no era de Budapest, pero había sido misionero allí y estaba de visita.
nos escuchó hablar del problema, intervino y dijo, tengo una manera de conseguir dinero para el país y solucionar este problema. Solo nos tomó unas horas y ¡zas! Teníamos el dinero y pudimos filmar. ¿Qué probabilidades había si no lo hubiéramos conocido? No habríamos conseguido las fotos que necesitábamos. Fue un milagro. Para Paul Woodrich, filmar en Budapest también fue especial por otro motivo. Tuvimos una charla fogonera con los misioneros allí, y en la película verán un montaje donde el Elder Sable encuentra a los Elders, y esos son misioneros que sirven en Budapest. Ahora mismo, obtuvieron permiso del presidente de misión para ser misioneros en la película. Así que pudimos pasar tiempo con ellos y hablar sobre la obra, y fue realmente genial estar con ellos en el set, dice Paul. Hermanos, una de las cosas interesantes de todas estas películas que hacen hermanos con el estudio, con la capacidad para desarrollar los guiones, ubicar a los actores correctos, es que se puede sentir el espíritu, hermanos. Y una de las cosas que literalmente hace que se siente el espíritu, al menos en esta película, que como les digo, aún no la he visto, pero solamente con el hecho de que misioneros de tiempo completo actúen en esa película, hermanos, ya nos debe dar un mensaje claro, hermanos, de que esta película literalmente estaba siendo guiada por el Señor. El segundo milagro se refiere al inversor perdido. Según Christensen, uno de los mayores desafíos de crear Escape from Germany fue encontrar la financiación necesaria para una película tan compleja. Cuando caminas por el pasillo de un multicine, te encuentras con películas que cuestan, diría, entre 30 y 200 millones de dólares. Nuestras películas tienen que costar menos de $1 millón, dice Christensen. Dice que ocasionalmente se le acercan personas y le ofrecen invertir en futuras películas. Cuando eso sucede, siempre anota el nombre de la persona y lo archiva cuidadosamente. Justo cuando estaba a punto de empezar con Escape from Germany, Christensen se dio cuenta de que no tenían suficiente dinero. Mientras pensaba qué hacer, recordó a un hombre que se había ofrecido invertir, pero al revisar sus archivos, Christensen no pudo encontrar su nombre. Me sentí un poco mal y decepcionado conmigo mismo por no haber hecho lo que siempre hago y escribirlo. Dice, Christensen había acordado previamente viajar desde su hogar en Utah para hablar en una estaca de Santo de los Últimos Días en Dallas, Texas. Mientras estaba sentado en el estrado, entró una mujer a quien Christensen reconoció de inmediato. Era la esposa del hombre que se había ofrecido invertir. Christensen logró obtener la información de contacto que necesitaba y finalmente consiguió la financiación necesaria para hacer la película. Esa coincidencia es simplemente increíble. Si hubiera ido a Dallas un mes después, habría sido demasiado tarde. Todo fue perfecto. Y cuando dice todo fue perfecto, hermanos, quiere decir también que el Señor sabía que Él iba a estar ahí. Y también había preparado todo el camino para que el milagro ocurriera, más allá de su error humano de no anotar el nombre de ese futuro inversor. Una vez más, la mano del Señor se manifiesta a través del director de esta película. Los extra especiales. El 85% de los extras de esta película, es decir, de los actores extras, son descendientes de los misioneros a quienes les ocurrió esto. Dice Christensen, me encanta tenerlos en el set. Los presentábamos cada mañana y me hacían llorar cada mañana porque están allí para honrar a sus antepasados y aportan un espíritu al set que nos ayuda a recordar que esta es una historia real. Para Paul, tener extras en el set fue inspirador. Paul no es actor a tiempo completo, se dedica a la gestión inmobiliaria comercial. Entre su carrera y sus responsabilidades como esposo y padre,
Paul es selectivo con sus proyectos actorales. Tener a los extras en el set cada día fue un poderoso recordatorio de por qué aceptó hacer esta película. Además de los extras, Paul se inspiró en el personaje que interpretó. El presidente de misión le pidió al Elder Sable que encontrara a los misioneros dispersos por Alemania y los ayudara a escapar. Era una misión que lo ponía constantemente en peligro de quedar atrapado o incluso de ser arrestado. Esto es probablemente lo más parecido a interpretar a Nephi que jamás haya hecho, dice Paul. Es una historia de Nephi. El Elder Sable simplemente avanza sin saber de antemano qué va a hacer. Y fue guiado por el Espíritu. Si el Espíritu le decía que bajara del tren y fuera a la estación, se bajaba. Si el Espíritu le decía que se quedara, se quedaba. Hay una sensación de urgencia que te impulsa a seguir adelante a lo largo de toda la historia. Es un papel emocionante. Escape from Germany es una película para toda la familia que inspirará a los futuros misioneros y a todos nosotros a realizar el trabajo que Dios nos llama a hacer. Hermanos, literalmente, el Señor está con nosotros y va a seguir estando con nosotros en los días, meses y años venideros, hasta que Él venga por segunda vez. Esta historia es un testimonio real de que el Señor nos guía más allá de las dificultades que se puedan encontrar, más allá de la incomunicación, más allá de todo eso, hermanos. Y nosotros ahora mismo estamos haciendo un trabajo espiritual para reconocer la guía del Espíritu Santo y sobre todo para dejarnos guiar por Él. Hermanos, estoy seguro de que no importa lo que nos toque atravesar, todo estará bien. Les testifico de que esta es la iglesia de Jesucristo. Lleva su nombre porque Él vive. Y así como sé que Él vive, también sé que Él vendrá por segunda vez. Testifico de todos estos pioneros que prestaron servicio a la misión en momentos de dificultad. Testifico de que su experiencia, su historia y su testimonio hoy podemos aplicar a nuestras vidas para prepararnos para los eventos que precederán a la segunda venida. De estas cosas testifico y las comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Mis amigos, gracias por haberme acompañado. Te invito a que puedas reaccionar con un me gusta y a que me puedas dejar tus impresiones en la caja de comentarios. Nos estaríamos viendo en una próxima ocasión y nuevamente gracias por haberme acompañado el día de hoy. Hasta luego. La obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida del Señor.